México ha tenido marcas que eran más que un producto. Eran una bandera. Y durante décadas, Jarritos fue eso, una bebida con sabor a tamarindo, mandarina, piña, toronja, una botella que olía a tiendita, a domingo, a comida en familia. Por eso esta historia no empieza en una fábrica. Empieza en un recuerdo. En el sonido del vidrio cuando choca con otro vidrio. En el hielo dentro de una bolsa que suda. En el vaso de plástico transparente donde el refresco burbujea como si estuviera vivo. En el puesto de tacos con una hielera de uniceli. ¡Ay! Ese color que no se parece a nada más. Jarritos no era solo refresco. Era una presencia. Era parte del paisaje mexicano. Y entonces viene la pregunta incómoda, esa que casi nunca se hace porque parece exagerada. Si Jarritos era tan querida, tan reconocible, tan exportable, ¿por qué nunca se volvió la gran bebida mexicana del planeta? ¿Por qué? Teniendo sabores únicos, identidad fuerte y una audiencia natural fuera de México, terminó ocupando un lugar secundario en el mapa global de las marcas. ¿Por qué? Cuando uno piensa en bebidas que conquistaron el mundo, el nombre de Jarritos aparece como un símbolo cultural, pero no como un imperio. Hoy vamos a reconstruir, paso a paso, lo que fue Jarritos, lo que pudo ser y en qué punto el juego cambió. No con gritos, con contexto, con hechos, con una lógica que atraviesa muchas historias mexicanas. A veces no se pierde por falta de calidad. A veces se pierde porque las reglas del juego están escritas para quien ya controla el tablero. Jarritos nace en un México donde la bebida no estaba dominada por un solo sabor. No era un país de una sola marca y un solo gusto. Era un país de tienditas, de mercados, de vendedores que conocían a sus clientes, de vidrio retornable, de cajones apilados, de camiones repartidores que entraban a colonias donde el súper todavía no era el centro del consumo. En ese México, una marca podía hacerse fuerte por algo que hoy suena casi antiguo: cercanía. Porque el consumo era local, y lo local definía la economía cotidiana. El refresco no era solo un capricho, era parte de la comida, parte de la celebración, parte del día. Y en ese entorno, una marca que entendiera a la gente no necesitaba dominar la televisión para dominar el corazón de una colonia. Jarritos aparece dentro de ese mundo y, desde el principio, carga algo que la vuelve distinta. Decide que la identidad está en el sabor. No intenta ser una cola. No intenta competir copiando el producto más famoso del planeta. Jarritos se apoya en un hecho simple. México es una potencia de sabores. Tamarindo, mandarina, piña, lima, toronja, sabores que no se explican con marketing, se explican con memoria. Porque alguien los probó de niño. Porque alguien los asocia con una fruta real, con una agua fresca, con un dulce, con una cocina. En otras palabras, Jarritos no vende solo gas con azúcar. Vende nostalgia embotellada. Vende pertenencia. Y así crece, como crecen las marcas que se vuelven cultura. De boca en boca, de mesa en mesa, de puesto en puesto. La marca se instala en la vida diaria, y lo hace de una forma que las marcas globales muchas veces tardan años en conseguir. Se vuelve la opción natural de ciertos rituales. Si vas por tacos, Jarritos aparece como parte del paquete emocional. Si vas a una fonda, Jarritos es parte del paisaje. Si hay reunión familiar, Jarritos puede estar en la mesa sin que nadie lo anuncie. Y cuando un producto llega a ese punto, deja de competir solo por precio. Compite por costumbre. Compite por tradición. Compite por algo que no se compra fácil. Una asociación emocional. Hasta aquí, todo parece una historia bonita. Una marca local fuerte, querida, presente. Pero Jarritos tenía algo más. Tenía potencial exportable sin que lo inventaran. No necesitaba disfrazarse. No necesitaba adaptarse para ser aceptada afuera. Porque Jarritos no era una moda, era un símbolo. Y eso, con el paso del tiempo, se vuelve clave. Porque México no solo exporta productos, exporta gente. Y con la migración, con el movimiento de millones de mexicanos hacia Estados Unidos, nace un mercado gigantesco que se construye con una palabra: nostalgia. La nostalgia se vuelve demanda. No es poesía. Es economía. El que vive lejos busca señales de casa. Busca sabores que lo regresen. Busca detalles que le digan: aquí también existes. Y Jarritos era una de esas señales. Una etiqueta que grita México sin necesidad de gritar. Un color familiar. Un nombre que suena a barrio. Una botella de vidrio que no parece diseñada por una oficina en otro continente. En ese momento, Jarritos tenía algo que muchas marcas del mundo sueñan con tener.
una base cultural transnacional, una comunidad enorme que la reconocía, que la pedía, que la compraba porque representaba algo. Si una cola global pudo colonizar paladares en todos los continentes, si una bebida de un país se volvió el estándar mundial del refresco, entonces la pregunta lógica es, ¿por qué no una bebida mexicana con sabores únicos? ¿Por qué no Jarritos? ¿Por qué no convertir ese símbolo en potencia? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque crecer en serio no depende solo de tener un gran producto. Depende de entrar a un sistema. Y el sistema de bebidas no es romántico. Es territorio. Es logística. Es control de puntos de venta. Es refrigeración. Es publicidad. Es acuerdos con cadenas. Es rutas. Es inventario. Es capacidad de surtir sin fallar. Es, también, capacidad de imponer condiciones. En otras palabras, el refresco no se vende. El refresco se coloca. A partir de cierto tamaño, la competencia deja de ser quien sabe mejor. La competencia se convierte en quien puede estar en todas partes, todo el tiempo. Y ahí entra la diferencia entre una marca querida y una marca imperial. La marca querida convence. La marca imperial controla. ¿Y qué significa controlar? Significa controlar el anaquel. Significa controlar el refrigerador. Significa controlar la visibilidad. Significa controlar la repetición. Porque el consumo masivo funciona con repetición. La gente compra lo que ve, lo que encuentra, lo que está frío, lo que está a la mano. Si lo tuyo no está ahí, no importa cuánto lo amen, esa semana no lo compran. Y si esa ausencia se repite, el hábito se rompe. Y si el hábito se rompe, la marca pierde músculo. Jarritos durante mucho tiempo juega el juego de la cultura, sabores, identidad, presencia en tienditas, restaurantes, mercados, lugares donde el territorio no estaba completamente capturado por estructuras gigantes. Y ese juego le funciona, porque el territorio era fragmentado. Pero cuando el mercado se consolida, cuando las grandes cadenas crecen, cuando el consumo se mueve a formatos más centralizados, Jarritos empieza a encontrarse con una barrera que no se ve en la botella. Empieza a chocarse con un muro invisible, el acceso. Y aquí aparece el punto de inflexión. El giro, el momento en que el amor por una marca ya no basta. Porque a partir de ese punto, la guerra no se libra solo con sabor. Se libra con infraestructura, con dinero, con acuerdos, con capacidad de resistir. Se libra con algo que la gente no ve cuando abre una botella, poder de negociación. Es aquí donde conviene ser extremadamente claros. Este canal no acusa sin pruebas, no inventa villanos, no necesita gritar nombres para explicar mecanismos. Lo que sí puede hacer es mostrar cómo funciona el tablero. Y el tablero funciona así. Una marca puede ser querida y aún así estar limitada por el acceso. Puedes tener demanda y aún así no tener territorio. Puedes tener identidad y aún así no tener llaves. Porque hay elementos que definen quién crece y quién se queda en un perímetro. Primero, el control del frío. En muchos puntos de venta, el refrigerador no es neutral. Tiene dueño. Y si el refrigerador tiene dueño, el espacio también. Si tu producto depende del refrigerador de alguien más, tu producto depende del permiso de alguien más. Y a veces ese permiso no se niega con un no. Se niega con algo peor. Se niega con un sí, pero hasta aquí. Te dejan estar, pero no te dan el mejor lugar. Te dejan existir, pero no te dan protagonismo. Te permiten entrar, pero no te permiten dominar. Segundo, la exclusividad y los incentivos. En mercados grandes, los acuerdos dictan que entra y que se empuja. Hay promociones, hay intercambios, hay condiciones. A veces el consumidor cree que el anaquel es un reflejo de lo que la gente quiere, pero muchas veces el anaquel es un reflejo de lo que la estructura permite. Y si una marca grande te da incentivos por vender lo suyo se vuelve prioridad. No porque sea mejor, porque conviene. Tercero, la publicidad masiva y la construcción de normalidad. Una marca global compra la idea de que su producto es lo normal. Aparece en deportes, en conciertos, en películas, en espectaculares, en cada esquina. Y cuando una marca ocupa el espacio mental, el consumidor la repite sin pensar. Jarritos, en cambio, ocupa el espacio de la identidad. Pero la identidad no siempre tiene la misma maquinaria de repetición que la publicidad masiva. Cuarto, la logística. La logística decide todo. Si surtes tarde, pierdes. Si te falta inventario, pierdes. Si un punto de venta pide cierto volumen y no lo cumples, pierdes el espacio.
Si una cadena nacional necesita consistencia y tú tienes limitaciones de distribución, te vuelves vulnerable. La logística no es la morosa, pero es la columna vertebral de un imperio. Quinto, la guerra de precio. Los gigantes pueden bajar precios por periodos, absorber pérdidas, financiar promociones agresivas. Una marca mediana no siempre puede hacer eso sin romperse. Y si no puedes aguantar un golpe prolongado, el sistema lo sabe y te presiona donde duele. En ese tablero, Jarritos no desaparece. Eso es lo fascinante. Jarritos sigue existiendo, sigue vendiendo, sigue siendo querida, sigue siendo símbolo. Pero comienza a ocurrir algo más sutil. Su crecimiento se vuelve desigual. Hay lugares donde es omnipresente y otros donde es casi invisible. Hay comunidades donde es emblema y cadenas donde no aparece. Hay restaurantes donde es reina y anaqueles donde ni se asoma. Y poco a poco se instala una idea peligrosa, una idea que parece natural pero no lo es. Que ese es su lugar. Que Jarritos pertenece a cierto tipo de consumo, a cierto tipo de espacio, a cierto tipo de público. Como si su destino fuera ser la bebida mexicana en ciertos rincones, y no una marca global capaz de competir por territorio completo. Y esa es una forma de derrota silenciosa, cuando te dejan existir, pero te dejan en un perímetro. No te matan, te limitan, no te prohíben, te encapsulan. Y la gente, con el tiempo, lo acepta como normal. Ahora, miremos las consecuencias, porque este canal no se queda en la nostalgia. ¿Qué pierde México cuando una marca como Jarritos no se convierte en potencia mundial? No es solo dinero, es narrativa, es influencia cultural, es presencia simbólica. Porque una marca global no vende solo producto, vende historia, vende identidad, vende un estilo de vida, vende una idea de país. Por eso las marcas globales se convierten en símbolos de naciones enteras, incluso cuando esas naciones no lo planean. Una bebida se vuelve bandera. Un logo se vuelve cultura. Y el mundo aprende a asociar una nación con un producto. Jarritos estaba en una posición privilegiada para ser una bandera cultural de México. Tenía un diferencial real, sabores que las colas globales no podían replicar sin perder su esencia. Tenía un relato auténtico, no era una marca fabricada para exportar, era una marca que exportaba lo que ya era. Tenía un mercado natural en Estados Unidos, millones de consumidores que la compraban como señal de pertenencia. Tenía una estética que se volvió icónica, botella, colores, etiquetas. Tenía un vínculo con la comida mexicana que crecía y crecía en popularidad. Y aún así, cuando se habla de bebidas globales, Jarritos aparece como una marca querida, no como un imperio. ¿Quién gana cuando Jarritos se queda en ese lugar? Gana el sistema que ya tenía el tablero. Porque si Jarritos no ocupa el espacio global, alguien más lo ocupa. Y si una marca mexicana no se vuelve el símbolo dominante será ajeno. El consumidor seguirá pagando por identidad, pero a través de marcas que no le pertenecen. México exporta consumidores, pero no exporta imperios. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué? Incluso con el tiempo, incluso con la popularidad de la comida mexicana en el mundo, incluso con la nostalgia convertida en mercado, Jarritos no terminó de convertirse en la bebida mexicana global por excelencia. La respuesta tiene una palabra que duele por lo simple: escala. La escala es el muro invisible. Para volverte potente necesitas acceso masivo a puntos de venta, inversión constante en publicidad, logística brutal, capacidad de negociar con cadenas, capacidad de sostener crecimiento sin fallar, capacidad de resistir guerras de precio y una estrategia capaz de convertir identidad en dominio territorial. La escala no se improvisa. La escala se construye con años, con infraestructura, con capital, con alianzas. Y aquí aparece una verdad que se repite en muchas historias mexicanas. El país produce talento, produce producto, produce cultura, pero muchas veces no produce el sistema que convierte eso en potencia global. A veces se confía demasiado en que, si es bueno, se vende. Y en mercados dominados, lo bueno no siempre llega. A veces se subestima el poder de la distribución. A veces se normaliza que el territorio esté ocupado por unos pocos. A veces se acepta que lo mexicano sea local, aunque el mundo esté listo para consumirlo a escala. Pero no confundamos esto con un final triste. Jarritos no es un caso de muerte, es un caso de contención. Y la contención también es una historia de poder. Porque una marca contenida es una marca que demuestra que el mercado la quiere, pero el sistema decide hasta dónde. Y esa es una conversación que va más allá de Jarritos.
Es una conversación sobre cómo se construyen los imperios del consumo y por qué tantos símbolos mexicanos se quedan como símbolos, sin convertirse en dominación económica. Y aquí, si lo piensas, hay una ironía. Jarritos se conquistó algo. Conquistó el corazón. Conquistó el recuerdo. Conquistó la mesa. Conquistó ese lugar donde los anuncios no entran, la emoción. Y por eso sigue viva. Por eso sigue apareciendo en restaurantes, en tiendas latinas, en mercados, en vídeos, en fotos. Jarritos se volvió un ícono cultural incluso sin ser un monstruo corporativo global. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Pero la pregunta de este canal no es si Jarritos es querida. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué México perdimos cuando Jarritos no se convirtió en potencia? Porque si Jarritos hubiese escalado como un imperio, no solo habría vendido refrescos, habría colocado a México en el mapa simbólico del consumo masivo, con una marca que no necesitaba pedir permiso para existir. Habría creado un precedente, que lo mexicano puede dominar el anaquel mundial sin disfrazarse, sin pedir aprobación, sin diluir su esencia. Y ese precedente, cuando existe, abre puertas para otras marcas. Cuando no existe, el mensaje es el contrario. Hasta aquí. Por eso, al final, esta historia vuelve al patrón. Jarritos cabe en una botella, pero lo que representa cabe en un país entero. La historia de Jarritos es la historia de una posibilidad. Un producto auténtico, con un diferencial real, con un mercado transnacional, con una identidad clarísima. Y aún así, contenida, encerrada en un lugar permitido. Y la pregunta final deja de ser, ¿por qué Jarritos no fue Coca-Cola? Esa pregunta es superficial. La pregunta seria es otra. ¿Cuántas veces México tuvo todo para ganar y terminó jugando en una cancha donde las reglas no estaban hechas para que ganara? ¿Cuántas veces el país puso el producto, puso la cultura, puso el mercado, y alguien más puso el sistema? ¿Cuántas veces el orgullo se volvió mercancía, pero el beneficio se quedó en manos de otros? Jarritos no es un refresco. Jarritos es un síntoma. Un recordatorio de que el mundo estaba listo para consumir México, pero México no siempre estuvo listo para convertir ese consumo en poder. Y si eso te suena familiar, es porque no ocurre solo en bebidas. Ocurre en transporte, ocurre en energía, ocurre en aerolíneas, ocurre en industrias, ocurre en marcas, ocurre en proyectos que parecían destinados a cambiarlo todo y que, de pronto, chocaron con un muro invisible. Si quieres entender ese patrón completo, mira el documental de Mexicana, o el de Luz y Fuerza, o el de Ruta 100. Porque sin ese capítulo, esta historia queda incompleta. Y porque cuando conectas las piezas, te das cuenta de algo. El México que pudo ser no es una nostalgia. Es un mapa de decisiones. Y ese mapa sigue marcando nuestro presente. Y ahora sí, la última imagen, una botella de Jarritos sobre la mesa. Fría, con gotas resbalando por el vidrio. Y una idea simple pero pesada. A veces, lo que parece solo un refresco, es la prueba de que México pudo ocupar un lugar más grande. Y no lo dejaron.